Muy buenas tardes. Comenzamos con este panel número 2 en este seminario sobre responsabilidad civil. Eh, Particularmente el tema que convoca esta mesa es responsabilidad por daño moral en el derecho de la persona y de la familia. Contamos en esta oportunidad con tres excelentes expositores y me siento muy honrado de compartir esta mesa con todos ellos. En primer lugar, y voy a dar el orden a continuación en que van a presentarse sus exposiciones, está con nosotros la profesora Romy Álvarez, doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora de Derecho Civil de la Universidad de Valparaíso, quien nos va a hablar de la actualidad de desafíos del daño moral en el derecho de la niñez y adolescencia. En segundo lugar, nos acompaña el profesor Mauricio Tapia, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile, que entre muchas horas tiene una llamada Divorcio y Responsabilidad Civil, tema al cual se va a referir en esta oportunidad, ya que la línea es actualidad de desafíos del daño moral en el derecho matrimonial. Y finalmente está también con nosotros la profesora Pamela Prado, doctora en Derecho por la Universidad de Chile y profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Valparaíso, además muy querida amiga, quien nos va a hablar de la actualidad de desafíos del daño moral en el ámbito de los derechos fundamentales. Profesora Álvarez, por favor, sus 20 minutos. Ya, muy buenas tardes. Es una gran alegría encontrarnos aquí hoy. Bueno, nosotras en esta mesa con Pamela y Mario somos dueños de casa, así que una gran alegría recibirlos a todos y a todas. Y además, bueno, quiero agradecer a nuestro decano por esta iniciativa y por la apertura, el lanzamiento, la iniciación de la cátedra Leslie Tomasello, que creo que es una iniciativa muy interesante y muy nutritiva, y de pasada y además, claro que nos ha venido súper bien iniciar con esta actividad a nosotros que somos del Departamento de Derecho Civil. Así que muchas gracias. Claro, yo quiero comentarles sobre los desafíos, la actualidad del daño moral, del daño extrapatrimonial, del daño no patrimonial en el ámbito de las prerrogativas o el derecho de la niñez y de la adolescencia. Bueno, hablar de los desafíos del daño extrapatrimonial en materia de derechos de niñez y adolescencia implica poner en juego dos principios importantes. De una parte, el principio de reparación integral del daño, y de otra, el principio de protección integral de las prerrogativas de niños, niñas y adolescentes. El daño, que es el eje central, como sabemos, la responsabilidad civil extracontractual desencadenante de la obligación de reparar, se encuentra así con el deber del Estado, de sus órganos y en general de la sociedad toda, de dar efectividad, de efectivizar los derechos de niños, niños y adolescentes, considerando su interés prevalente y los principios estructurantes en materia de niñez y adolescencia, entre los que me parece que en esta materia caben destacar principalmente el derecho a ser oído y el derecho a ser escuchado conforme su autonomía progresiva. Esto en relación a todos los ámbitos de decisiones que les afectan, siendo de particular interés los daños que se producen a sus derechos de la personalidad, que es una de las categorías de los daños no patrimoniales o del daño extrapatrimonial, prerrogativas de las que son titulares, en tanto sujetos de derechos reconocidos así, y en que no podemos perder de vista su protección legal reforzada, universalmente aceptada, que le es reconocida en tanto personas pertenecientes a un grupo en situación de vulnerabilidad. Este contexto dentro de nuestro sistema se vino a completar con la Ley 21.430 del año 2022, que es la ley de garantía, ¿no?, y protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia, que comprende entonces las prerrogativas de niñez y de adolescencia ahora en una clave, como les digo, de garantía. Eso significa entonces un desafío importante de comprender el mandato de dotar de efectividad a estas prerrogativas, tanto en sede judicial como en sede legislativa. Bueno, si bien la ley 21.430, como les digo, se refiere a los principios, ¿no?, y las prerrogativas de niñez y adolescencia, incorporándolas dentro de nuestro sistema,
No se pronunció respecto a la tutela especializada o específica respecto a estos derechos de niños, niñas y adolescentes, por lo que entonces a este respecto tenemos que aplicar las reglas generales comunes de responsabilidad civil por daño reguladas en el Código Civil, regidas por el principio de reparación integral del daño. Sin embargo, específicamente en materia de derechos de niñez y adolescencia, nos vamos a encontrar con algunas cuestiones que me permitiré compartirles y que se relacionan directamente con los daños extrapatrimoniales experimentados por niños, niñas y adolescentes, que es a lo que me voy a abocar. Primero, dentro del catálogo de derechos y garantías que establece el párrafo segundo del título segundo de la Ley 21.430 se encuentra el derecho a la honra, intimidad y propia imagen en el artículo 34 de esta ley y el derecho a la protección contra todo tipo de violencia en el artículo 36. En lo que nos convoca, ambas disposiciones se refieren a las sanciones civiles procedentes frente a las violaciones de estos derechos indicados, para el primero de ellos considerándose estas sanciones agravadas cuando el afectado sea un menor de edad. En la historia del establecimiento de esta ley no hay mayor pronunciamiento en torno al alcance de lo que indica como sanciones civiles. Sin embargo, la doctrina en torno a este tema evidencia en esta referencia la cabida al mecanismo o la lógica referencia al mecanismo de la responsabilidad civil por daños extracontractuales. La observación que surge, ¿no?, de esta interpretación es el planteamiento de la responsabilidad civil, cuestión que justo se abordaba al fin en las preguntas del módulo anterior, en relación con su naturaleza, su función y los daños punitivos, ¿no? Porque si lo asociamos a sanción civil, entonces tendríamos que colegir que dentro de este sistema y en el caso de niños, niñas y adolescentes va a haber, ¿no?, hay un acoger, ¿no?, esta posibilidad de entender en nuestro sistema daños punitivos, que hasta el momento, y como la profesora Domínguez señalaba anteriormente, ha sido fundamentalmente ajena en la interpretación que de ella se efectúa. Otro punto que merece atención dentro del sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y de la adolescencia, al que también ya se refirió la profesora Domínguez, surge en relación con la ley 21.302, que es de 2021, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Claro, la que solo se refiere a un grupo de niños, niñas y adolescentes que son aquellos vulnerados en sus derechos, no es transversal, pero sin embargo es importante porque en su artículo 2 bis consagra la responsabilidad de esta institución por los daños causados por su falta de servicio, indicando en su inciso sexto que la indemnización por el daño moral, que también apareció en una lámina anterior, será fijada por el juez considerando la gravedad del daño y la modificación de las condiciones de existencia del afectado a consecuencia del daño producido, atendiendo su edad, condiciones físicas y psicológicas en conformidad a las reglas generales aplicables. Bueno, si bien los factores que indica son relevantes en la configuración del daño indemnizable, y es importante para nuestro sistema, centrándose en el daño producido y la situación particular del niño, niña o adolescente, no deja de llamar la atención que señale que la indemnización del daño, que señala como moral, pero debemos entender en este sentido amplio, daño extrapatrimonial, se fijará por el juez de conformidad a las reglas generales, en circunstancia que también, como se evidenciaba en la mesa y en la discusión anterior, esta categoría de daños en nuestro país ha sido de creación de doctrina y de jurisprudencia. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuáles son esas reglas generales en materia de daño moral a la que se está refiriendo si en realidad nosotros no tenemos un sistema establecido normativamente? Recordemos que la ley 21.430 es del año 2022, esta ley a la que me estoy refiriendo es del año anterior, es del 2021, pero como les decía con anterioridad,
no aborda el tema de la tutela específica de los daños que se produzcan, ¿no?, en el contexto, en el ámbito, o que puedan sufrir niños, niñas o adolescentes. Desaprovechó esa oportunidad, y entonces, no obstante que nosotros pensemos que la 21.302 a lo que se quería referir era una suerte de sistema general que podría haber venido la ley 21.430, no lo hizo. Por lo tanto, la única remisión que nosotros tenemos que entender es al sistema general de responsabilidad civil subjetiva, y por tanto surge esta interrogante de a qué se quería entonces referir con este sistema normativo, reglas generales relativas al daño moral. Como les decía, si seguimos en el análisis de la ley 21.430, esta tampoco avanzó en un sistema especializado en materia de tutela específica ante los daños provocados a niños, niñas y adolescentes, que podría haber sido, por ejemplo, con el diseño de un sistema objetivo o de alguna situación objetiva de responsabilidad civil que excepcionara el modelo subjetivo que nosotros tenemos como reglas comunes emanadas de nuestro Código Civil. Si bien hablábamos brevemente con la profesora Macías en la hora del almuerzo, sí lo podemos constatar en otros sistemas, como por ejemplo el español, en una tutela especial, porque claro, la ley, en el sistema español nos encontramos con la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen, pero estas se complementan con la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, con las modificaciones que se efectuaron en el año 2015 a través de la Ley Orgánica 8/2015 y las disposiciones del 162 del Código Civil Español, ¿sí? En este sentido, la ley orgánica, la primera que nombré, la 1/1982, en su artículo 9, en el numeral 3, presume la existencia de perjuicio acreditada que sea la intromisión ilegítima, extendiéndose la indemnización por el daño moral, el que se valora atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, con la modificación operada en el año 2015, reconoce el interés superior del niño, niña o adolescente, estableciendo los criterios generales a tener en cuenta para su aplicación, los que deberán ponderarse considerando, entre otros elementos generales, la edad y la madurez del niño, niña o adolescente, y refiere en su artículo 4 el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, ¿no?, de niños, niñas y adolescentes. La protección reforzada en favor de los menores de edad se concreta en la consideración como intromisión ilegítima de cualquier utilización de su imagen en los medios de comunicación que sea contraria a sus intereses, aún en el caso de contar con el consentimiento del niño, niña o adolescente o de sus representantes legales. No avanzamos nosotros ni en una prerrogativa esencial en particular en ese sentido, ni tampoco, como les decía, en el sistema general. Bueno, en esta revisión preliminar de los desafíos en la configuración de los daños extrapatrimoniales ocasionados a niños, niñas o adolescentes en nuestro sistema actual, claro, resulta fundamental la consideración del interés superior del niño, ¿no? El derecho, como les decía, al niño a ser oído y el derecho a ser escuchado en el ámbito judicial, teniendo presente que todos estos casos de discusión, ¿no?, del surgimiento de la obligación de indemnizar los daños provocados a niños, niñas o adolescentes van a ser de competencia de los tribunales civiles, ¿sí? Y siendo de competencia de los tribunales civiles, yo creo que ahí hay un importante desafío en orden a que sean los tribunales civiles los que incorporen estas directrices de niñez y adolescencia, que hasta el momento, hasta el año 2022 las conocíamos porque estaban incorporadas en la Ley de Tribunales de Familia, pero como principio de procedimiento de los tribunales de familia. Y luego en el sistema civil en general, claro, podía tener una repercusión, pero por la lógica de incorporar los principios y directrices de niñez y adolescencia reconocidos o consagrados en la Convención de los Derechos del Niño
que por la vía de la recepción normativa integran, pero no teníamos hasta el año 2022 ningún mandato directo de efectividad de derechos que ahora sí se concreta. El tema entonces ahí y el desafío está en cómo los tribunales civiles van a incorporar estas directrices para lograr despejar la situación y en definitiva lograr ponderar el daño y sobre esa base entonces determinar la indemnización correspondiente. El artículo 7 de la ley 21.430 en sus incisos cuarto y final prescribe: los procedimientos se guiarán por garantías procesales para asegurar la correcta aplicación del interés superior del niño o niña adolescente, que exige procedimientos transparentes y objetivos que concluyan en decisiones fundamentadas con los elementos considerados para efectivizar los derechos de niños, niñas y adolescentes involucrados. Debiendo considerar las circunstancias específicas y concretas de cada niño, niña y adolescente, pero destaco estas: los derechos actuales o futuros del niño, niña o adolescente que deban ser respetados, promovidos o protegidos por la decisión de la autoridad. La opinión, ¿no?, que el niño, niña o adolescente exprese cuando ello sea posible, conforme su edad, grado de desarrollo, madurez y o su estado afectivo, si no pudiere o no quisiere manifestarla. Su bienestar físico, mental, espiritual, moral, cultural y social, la autonomía y su grado de desarrollo, cualquier situación de especial desventaja en la que se encuentre el niño, niña o adolescente que haga necesaria una protección reforzada para el goce y ejercicio efectivo de sus derechos, y otras circunstancias que resulten pertinentes en el caso concreto que se conoce, tales como los efectos probables que la decisión pueda causar en su desarrollo futuro. El artículo 28 de la misma ley que les estoy comentando consagra el derecho de todo niño, niña o adolescente a que sus opiniones sean consideradas, sean oídas y debidamente consideradas de acuerdo con su madurez y grado de desarrollo, particularmente los procedimientos judiciales en que se decida sobre alguna cuestión particular que incida, ¿no?, en sus derechos o en sus intereses. En la configuración, como les decía entonces, del daño indemnizable, entrará en juego la opinión del niño conforme su visión y sentir en el caso concreto, la que una vez oída deberá ingresar como un elemento de la decisión para ser ponderada en esta. Y lo que quiero resaltar, me quedan unos minutitos, es una cuestión que me parece que también habíamos conversado hace unos minutos atrás con algunas profesoras, y es que en nuestra situación actual tenemos que tener además presente una cuestión bien particular respecto a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿sí? En su mayoría nativos digitales. Y cómo es que estas prerrogativas de las que les he estado comentando y los daños a los que pueden verse expuestos en este contexto han aumentado progresivamente. Si bien se consagran una serie de prerrogativas, ¿no?, que están allí y son relevantes para su desarrollo, también el escenario del contexto digital genera nuevos y posibles daños o los expone a nuevos y posibles riesgos que se concretarán en posibles y eventuales daños. Entonces, en esta línea, el Comité de los Derechos del Niño en el año 2021 emitió su observación general número 25 relativa a los derechos de niños en relación con el entorno digital, y particularmente se refiere a los daños, que es la materia que ahora nos aboca, ¿sí? Reconoce los daños que pueden originarse y se pronuncia expresamente sobre su reparación. En el parágrafo 45 de esta observación general se refiere al deber de los Estados parte de establecer y coordinar la prestación de un apoyo eficaz a los niños víctimas, la cual puede requerir protecciones especializadas para reparar los daños relacionados con el entorno digital. En el parágrafo siguiente, en el 46, en relación con las vulneraciones en el entorno digital, indica que los mecanismos de reparación deben tener en cuenta la vulnerabilidad de los niños y la necesidad de actuar con rapidez a fin de detener los daños actuales y futuros. Bueno, así entonces, para estos casos, la configuración del daño en este escenario en particular, el daño indemnizable, entran también en consideración las consecuencias lesivas. Esta es una cuestión que entonces, por cierto, podemos incardinar con aquella disposición de la ley 21.430 que yo les comentaba y con estas directrices, ¿no?, que nos indican el artículo 7.
Bueno, como corolario de este breve análisis, debo señalarles que si bien en Chile hemos avanzado y contamos en la actualidad con una ley de garantías de los derechos de niñez y adolescencia, como les comentaba, que enmarca el principio de protección integral a la hora de enfrentar la reparación de los daños que pueden ellos haber experimentado. No tenemos un sistema especializado, por cierto, y entonces tenemos que aplicar las reglas comunes. Y entonces el desafío, por una parte, es lo que les comentaba de poder incorporar las directrices de niñez y adolescencia en los procedimientos judiciales en que se discuten estas materias, de manera que los jueces entonces puedan, por esa vía, evaluar concretamente el daño, tomando en consideración la situación en particular del niño. Y por otra parte, en el orden del legislativo, quizás, ¿sí?, pensando en una adecuación normativa que pudiera ser viable, incorporar en vía de tutela especial, quizás, como les decía, alguna hipótesis de responsabilidad objetiva para ciertos derechos esenciales que sean vulnerados, siendo las víctimas niños, niñas o adolescentes. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Álvarez fundamentalmente por la rigidez con que se atuvo al tiempo. Eh, Damos a continuación la palabra al profesor Tapia, quien nos va a hablar entonces de este tema de divorcio y responsabilidad civil. Profesor Tapia, sus 20 minutos. Muchas gracias. Agradezco la invitación a esta señora universidad, en particular al profesor Ricardo Saavedra. Bueno, me han planteado un tema que es difícil de resolver, el daño moral en el matrimonio. Es difícil de resolver y hablar de la actualidad y desafíos de una materia como esta, porque desde ya tenemos ley de divorcio desde hace solo 20 años, por tanto, lo que ha pasado son solo 2 décadas, y por tanto no son muchas las cosas. Los desafíos pueden ser mayores. Intuitivamente uno puede decir, bueno, el matrimonio es una institución del derecho familiar, claro, que da lugar a espacios enormes de felicidad, pero también a momentos de quiebre y de dolor inmenso en la separación. E intuitivamente podríamos decir también por ello que si históricamente el daño moral se define como un precio del dolor, ¿qué más doloroso puede ser para las personas un quiebre traumático, por ejemplo? Pero la cuestión no es tan intuitiva si la analizamos jurídicamente, o más bien la solución jurídica no puede ser intuitiva. Y es por eso que yo lo que voy a proponerles es hacer un análisis, más bien un repaso de las principales cuestiones que se han discutido sobre esto en Chile. ¿Ya? Desde la procedencia de la responsabilidad civil en materia familiar, en particular matrimonial, las razones de por qué sí, por qué no, los estatutos que serían aplicables, los incumplimientos del contrato matrimonial que darían lugar eventualmente a una indemnización o no, a la posición que ha adoptado la jurisprudencia chilena, que les advierto desde ya, esta es una materia que ha despertado más interés doctrinal que jurisprudencial. Es decir, hay muy pocas sentencias de cortes superiores que se refieran a esto y van todas más bien en una misma línea. Finalizando con algunas cuestiones sobre el tribunal competente, que siempre permanentemente, no sé por qué ha sido una complejidad en Chile, siendo que la ley, ya lo diré, de tribunales de familia desde el año 2008 claramente establece que si existe acción en esta materia, se ventila ante los tribunales civiles. En primer lugar, ¿sería procedente, en definitiva, aplicar el estatuto de la responsabilidad civil al derecho familiar? La pregunta es amplia. Naturalmente hay espacios donde ello está expresamente referido en la ley, por ejemplo, la utilización abusiva de acciones
de filiación. Pero naturalmente la pregunta tiende a si residualmente el derecho patrimonial civil es un derecho común respecto al derecho familiar. Y la pregunta más específica es si existe responsabilidad civil o es procedente la responsabilidad civil por incumplimiento de deberes conyugales que dé lugar al divorcio por culpa. Y para ello voy a recordar al querido y profesor René Ramos, voy a partir recordándolo, que en sus señeras contribuciones al derecho de familia afirmaba que en este ámbito de las regulaciones interpersonales se encuentran obligaciones o más bien deberes de contenido eminentemente ético, como ocurre con los deberes conyugales personales, tales como la fidelidad o la cohabitación, cuyo cumplimiento queda entregado esencialmente a la conciencia de las personas, a sus modelos de relación familiar, porque, y aquí cito, porque el derecho o es por sí mismo incapaz de provocar mediante la coerción la observancia de dichos preceptos, o cree conveniente confiar su observancia al sentimiento ético, a la costumbre o a otras fuerzas que actúan en el ambiente social. Esta afirmación lúcida del querido René Ramos parte de una constatación. La ley no puede obligar a las personas a seguir queriéndose, a quererse de una determinada manera, o a impedir que uno de ellos dirija su amor hacia un tercero. Por esto, los deberes conyugales de contenido netamente personal, como la fidelidad y la cohabitación, no otros, estos que tienen netamente un contenido personal, no son susceptibles de cumplimiento forzado o de indemnización de perjuicios morales por incumplimiento. Son deberes jurídicos desde el momento en que se encuentran en la ley, pero su contenido es eminentemente ético, como lo afirmaba don René Ramos, y como lo dice hoy en día el nuevo Código Civil y Comercial de Argentina, desde el año 2015, que son deberes jurídicos-éticos. Lo anterior es sin perjuicio, evidentemente, de que estos deberes conyugales tengan asociados otros efectos jurídicos descritos específicamente en la ley, para el caso de su violación. Por ejemplo, es cierto, no se puede obligar legalmente a las parejas a guardarse fe, porque eso es una cuestión que va más allá de la función y de las posibilidades de la ley. Pero sí permite y establece como sanción el poner término al vínculo por divorcio si la infidelidad es grave y reiterada, como dice la ley de matrimonio civil, o a pedir la separación judicial. Todos los efectos jurídicos del incumplimiento de deberes matrimoniales están específicamente descritos en la legislación. Ellos responden a principios, reglas y modelos de sanciones apropiados al derecho de familia y que difieren de aquellos previstos para el derecho patrimonial, civil patrimonial, que no, insistamos, que no resultan aplicables de manera supletoria. Digámoslo, aclarémoslo, no existe ninguna norma que diga que procede la indemnización de perjuicio por daño moral en estos casos de divorcio, y tampoco existe ninguna norma que diga que el derecho patrimonial civil se aplica supletoriamente al derecho de familia. Ahora, en esta materia despertó un gran interés de la doctrina chilena, se han escrito muchos artículos, por ahí también yo escribí un pequeño librito. Yo puedo señalar, con un ánimo de objetividad, hay algunos que proponen aceptar esta posibilidad y otros que se oponen, como en todas las cosas. Y para ser objetivo voy a citar los argumentos a favor y en contra. Esto es para aceptar la indemnización de perjuicio por incumplimiento de deberes conyugales. En la afirmativa, en su favor, se ha sostenido lo siguiente, en esencia, que los deberes conyugales serían obligaciones de pleno valor jurídico, que la especialidad del derecho de la familia y las sanciones y efectos específicos que describe no serían un obstáculo a la aplicación supletoria de las reglas de la responsabilidad civil,
que la función reparatoria de la responsabilidad civil y el principio de reparación integral del daño debería conducir a indemnizar estos perjuicios considerando que la indemnización no es una sanción, que la misma aplicación de la responsabilidad civil al interior de la pareja permitiría, mediante subvención preventiva, impedir la relajación de comportamiento, que al interior de la familia se vislumbra con mayor necesidad la exigibilidad de comportamientos dirigentes, vinculados a la responsabilidad civil, y por último, que la indemnización de perjuicio restituiría un valor al compromiso, un principio indisoluble, así sigue en la definición, adquirido por el contrato matrimonial. Los argumentos en contra pueden, por su parte, sintetizarse en lo siguiente: las familias constituyen vínculos, se constituyen por vínculos de cooperación y solidaridad que se debilitan si se abre la puerta a demandas de indemnización. El derecho de la familia responde a principios que son propios, donde no tendrían espacio estas figuras patrimoniales. El derecho de la familia ha establecido sanciones específicas al cumplimiento de estos deberes, como ya lo dije. Los deberes familiares no son susceptibles de cumplimiento forzado de naturaleza y por ello no podrían ser objeto de una indemnización de perjuicio sustitutiva de ese cumplimiento en naturaleza. Y aquí recuerdo brevemente un artículo célebre, olvidado, de Elena Caffarena, el año 38, por ahí, en la revista de Derecho y Jurisprudencia, que critica dos fallos de la Corte Suprema, que sosteniendo que esto eran obligaciones jurídicas, en ese tiempo no existía el deber de cohabitación, sino el deber de la mujer de seguir al marido. Bueno, dos fallos de la Corte Suprema estimaron que eso era una obligación jurídica y fueron con fuerza pública a llevar a su mujer, a arrastrarlas para que siguiera viviendo con el marido. Esa es la consecuencia de considerar, en este caso, por ejemplo, hoy en día el deber de cohabitación. También se ha agregado que existen molestias en la convivencia familiar que deben ser toleradas y permitir el ejercicio indiscriminado de la acción de perjuicio abriría la puerta para que casos de bagatela y sin mayor sustento jurídico se comenzaran a ventilar. Sería probablemente un desincentivo al matrimonio, según algunos, si en el fondo todos estamos expuestos a demandas de divorcio, así como de película norteamericana. Luego la separación, entre otros varios argumentos. La cuestión más importante, yo creo, que es crucial para responder a esta pregunta de si es procedente o no, es si los principios que animan el derecho de familia son coincidentes con aquellos principios que animan el derecho civil patrimonial, donde se encuentra la responsabilidad civil. Tanto el matrimonio como la filiación se refieren a relaciones interpersonales que presentan una particularidad diversa a las relaciones patrimoniales, derivadas de los acuerdos, derivadas de los derechos reales, derivadas de los ilícitos. Por ello, en la clásica tipología de los vínculos jurídicos que efectuó Domá, existía una posición absoluta entre aquellos que provienen de relaciones naturales, emanadas del matrimonio y la filiación, y los restantes vínculos jurídicos. Los vínculos emanados del matrimonio y de la filiación se fundan en relaciones, en realidades afectivas y biológicas particulares. Los cónyuges están unidos por afinidad sentimental, las relaciones entre padre e hijo se sustentan en su parentesco biológico y en el afecto recíproco. Eso hace que sus principios sean diversos a los que gobiernan las relaciones patrimoniales. Las relaciones entre cónyuges, como la relación entre padre e hijo, se fundan en esencia en los principios de igualdad, solidaridad, respeto recíproco, protección del interés superior del hijo. Por su parte, la relación al interior del matrimonio se estructura en el respeto recíproco, igualdad y protección del cónyuge menos favorecido. Como se entiende, es una realidad antropológica bastante distinta la que subyace en nuestros principios. La familia es un grupo de personas unidas no por impulsos egoístas a través de vínculos ocasionales, como ocurre en el derecho civil patrimonial, sino por afinidades y afectos con vocación a prolongarse toda la vida. Los principios propios del derecho de familia hacen que tengan reglas y sanciones distintas a las patrimoniales, a cuyo ámbito pertenece la responsabilidad civil.
al interior del derecho de la familia. Por ello, los instrumentos jurídicos que el ordenamiento dispone para regular dichas relaciones responden a reglas que permiten prevenir y solucionar conflictos familiares, junto con regular de forma no discriminatoria los derechos y proteger a quienes no pueden hacerlo. Asimismo, el derecho de familia reserva efectos o sanciones a los deberes familiares específicamente regulados de una forma adaptada. Tales sanciones están taxativamente numeradas en el ordenamiento jurídico. Ahora bien, si llegásemos, porque la cuestión se ha planteado judicialmente, si llegásemos a considerar procedente la responsabilidad civil por daño moral por incumplimiento de deberes conyugales, ¿esta sería contractual o extracontractual? Como se entiende de lo que he dicho, yo no estoy de acuerdo con esa procedencia, puesto que la extrapolación me parece una tarea imposible, y ya veremos lo que ha dicho la Corte Suprema en ese sentido. La reunión de los requisitos de la responsabilidad en general. Pero está este problema de calificación de la responsabilidad. Indiscutiblemente el matrimonio es un contrato civil, pero resulta paradójico que se afirme por la mayoría de los autores que nos encontraríamos en una hipótesis de responsabilidad extracontractual, si ella fuese procedente. Y de hecho, una sentencia reciente de la Corte de Apelaciones de Concepción así lo repite, sería procedente la responsabilidad extracontractual. El argumento que se utiliza es que los deberes del matrimonio están en la ley y no en un contrato que escriben las partes. Cuestión que no parece tan convincente del momento que existen obligaciones tales como la buena fe contractual, que también es una obligación legal, y nadie discute que si se infringe en el marco de un contrato, ella se tiene que hacer valer mediante una acción de responsabilidad contractual y no extracontractual. Lo que ocurre es que la masiva afirmación del carácter extracontractual de esta supuesta responsabilidad por los autores da cuenta de que en muchos casos se apoya la indemnización de perjuicio por incumplimiento de deberes conyugales, o más bien se pasa de una hipótesis de incumplimiento de deberes conyugales a una hipótesis típica de perjuicios extracontractuales como los daños corporales o a los atentados contra la honra al interior del matrimonio. Una cosa es que el matrimonio termine por una infidelidad y una muy distinta es que termine por violencia física o psíquica. En efecto, en tales atentados no resultan relevantes el contrato matrimonial, sino que se trata de bienes jurídicos protegidos diversos que se violan de esa forma. Pero, como les digo, se insiste en esa vía extracontractual. Ahora, la pregunta es frente a qué incumplimiento, si fuese procedente, debería darse lugar la indemnización por daño moral en materia de matrimonio o más bien en materia de divorcio culpable. Efectivamente, la hipótesis conflictiva, en particular en la doctrina y en la jurisprudencia, es el adulterio, ¿no? Hasta hace un año o un año y medio también había otra hipótesis más compleja que atendía a una causal de divorcio culpable por conducta homosexual, pero sabemos que esa fue derogada por la ley 21.367, aún antes de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. La cuestión conflictiva es el adulterio y la cohabitación, el incumplimiento del deber de fidelidad y de cohabitar. Porque la cuestión de si es posible demandar perjuicios por el solo hecho del divorcio, cuestión que se ha planteado en otro sistema, es una materia en la cual existe más bien unanimidad de que es imposible, desde el momento en que el divorcio es reconocido como un derecho, ¿no? Un derecho a demandar el divorcio.
cumpliendo los requisitos legales. Por otra parte, la procedencia de la indemnización de perjuicio entre cónyuges por atentados a la integridad física o psíquica o la infracción de otros derechos de la personalidad, como la honra, como por ejemplo el caso de esa pareja en que uno de los cónyuges había ocultado la paternidad de uno de sus hijos al otro durante años. Bueno, es una hipótesis donde existe el consenso contrario, es decir, que ahí sí que sería procedente la indemnización de perjuicio por daño moral. Estos últimos casos corresponden a aquellas típicas hipótesis sancionadas por la responsabilidad civil extracontractual, me refiero a integridad física, psíquica, honra, puesto que constituyen atentados a derechos de la víctima, pero donde la existencia del vínculo conyugal y la infracción de deberes conyugales es indiferente. Así, por ejemplo, un maltrato físico puede dar lugar a esta indemnización por daño moral entre cónyuge, entre conviviente, entre novio, entre parejas ocasionales, sin que sea relevante por ello el contrato matrimonial. No son por ello indemnizaciones procedentes de la infracción de deberes conyugales, sino simplemente ellos son consecuentes a la violación de derechos garantizados a toda persona. Ahora, ¿cuál ha sido la posición? Porque se me acaba el tiempo, que ha adoptado la jurisprudencia chilena. Yo he tratado de revisar exhaustivamente esta cuestión desde que surgió en la jurisprudencia, del primer fallo del año 2007. Yo no cuento más de 10 fallos de cortes superiores. La jurisprudencia chilena, y hago una síntesis, ha rechazado categórica y sistemáticamente la indemnización de perjuicios por el mero incumplimiento de deberes conyugales que dé lugar al divorcio por culpa. Así se concluye sobre todo en el importante fallo de la Corte Suprema de 30 de diciembre de 2014, que es el más categórico y extenso pronunciamiento sobre la materia. El fallo, en síntesis, declara que sí es procedente tal indemnización cuando existe vulneración de derechos protegidos, como la integridad física o psíquica de uno de los cónyuges, y al mismo tiempo es categórico en excluirla cuando se funda en la mera infracción de deberes personales conyugales como la fidelidad. Existe un fallo más reciente, cuando no ha sido confirmado por la Corte Suprema, Corte de Apelaciones de Concepción, 18 de enero del año 2022, rol 1533-2020, para quien le interese, que va en la misma línea, concluyendo que un dolor es sin duda un dolor inmerecido, una infidelidad, un adulterio, pero por ese adulterio no se puede aspirar a una compensación patrimonial por no ser procedente la responsabilidad civil por el incumplimiento de tales deberes conyugales. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del profesor Mauricio Tapia y le damos la palabra a continuación a la profesora Pamela Prado. Sus 20 minutos, profesora. Muchas gracias. Se acostumbra a dar agradecimientos y yo voy a agradecer al público presente por haberse quedado hasta el final de este seminario. Muy agradecida. Para allá vayan mis agradecimientos. Bueno, ya que el seminario ha referido fundamentalmente a la pregunta desafíos, hay un desafío importante que está presente en nuestro sistema y que tiene que ver con la responsabilidad civil por vulneraciones a derechos fundamentales, que es un tema que me ha ocupado bastante los últimos 4 años, yo les diría que concordante, digamos, con la pandemia. Y aquí ocurre que hay una serie de particularidades que presenta la responsabilidad civil por vulneraciones a derechos fundamentales, que van desde los distintos grupos de casos. Este es un ámbito de la responsabilidad civil amplísimo, desde la manera como se configuran los requisitos de la responsabilidad civil, las modalidades de reparación, sobre lo cual ya me ha tocado exponer y he publicado, pero evidentemente que a lo que voy a referir es a cuál es el daño que se produce cuando hay un menoscabo a un derecho fundamental.
Y claro, este es un tema que es bastante complejo y por eso hay muchos desafíos y en realidad es un tema sobre el cual estoy todavía reflexionando, porque la pregunta es, ¿cuál es el nexo, cuál es la ligazón entre un menoscabo, una vulneración a un derecho fundamental y el daño? Porque evidentemente aquí se produce además una vinculación importante entre el derecho de la responsabilidad civil, porque esto implica evidentemente el resarcimiento del daño, y por otro lado, ya que estamos hablando de derechos fundamentales, entran a jugar, digamos, otros principios propios de otras disciplinas, como es el derecho constitucional y el derecho de los derechos humanos. Yo hace tiempo que también vengo postulando la necesidad en estas materias de una mirada interdisciplinaria, es decir, una mirada armónica, un diálogo armónico entre el derecho de la responsabilidad civil y las reglas y principios del derecho a los derechos humanos y del derecho constitucional, pero fundamentalmente el derecho a los derechos humanos. Pero bueno, a lo que me voy a referir acá fundamentalmente tiene que ver con, primero, si es factible postular, desde luego parte inmediatamente diciéndoles que yo creo que no, pero si es factible postular que producto de la vulneración a un derecho fundamental se pudiera identificar un daño distinto, autónomo, independiente de las categorías de daño extrapatrimonial que nosotros reconocemos en nuestro sistema o de daño patrimonial. Sé que me miran con cara extraña, pero voy a comentar la experiencia de otros países para que vean por qué planteo la pregunta. La segunda pregunta, que está vinculada, por cierto, a la anterior, es si cada vez que se vulnera un derecho fundamental, esto implica un daño susceptible de ser resarcido. Y en tercer término, relacionado, por cierto, con todo lo anterior, tiene que ver con la prueba, evidentemente, del daño en un juicio de responsabilidad civil por vulneraciones a derechos fundamentales. Entonces, para poder tratar de no responder, porque créanme que todavía estoy reflexionando sobre al menos dos de estas cuestiones, y de ahí entonces me viene muy bien el nombre del seminario y de estas ponencias, que es Desafíos. Voy a partir con una primera cuestión. ¿Qué tengo que hacer yo hablando de derechos fundamentales y por qué no hablo de derechos de la personalidad? La noción de derecho de la personalidad, como se sabe, es una noción mucho más cercana al derecho privado. Desde luego, como decía Carbonnier, de alguna manera es una noción que proviene, elaborada por allá de finales del siglo XIX, de los trabajos de Bowen, en fin, y es propia del derecho privado porque implica un reconocimiento a la personalidad, tiene como sustrato, digamos, la dignidad humana, pero es un reconocimiento y una protección que proviene desde el derecho privado. Por el contrario, la figura de los derechos fundamentales tiene que ver con un reconocimiento desde el derecho público y, por tanto, con métodos, con modalidades de protección desde el derecho público, y otro tanto se puede decir respecto de los derechos humanos. Adelanto que cuando yo hablo de derechos fundamentales, lo utilizo como sinónimo de derechos humanos, un poco en la línea de lo que dice el profesor Gonzalo Aguilar, quien postula que ya no es necesario efectuar este distingo entre derechos fundamentales y derechos humanos, por muy buenas razones que no tengo tiempo hoy día de exponer. Pero bueno, ¿por qué hablo de derechos fundamentales y no hablo de derechos de la personalidad? O más bien, ¿por qué estoy hablando de derechos de la personalidad en este momento? Porque si bien es cierto, estamos hablando de dos miradas distintas respecto de estos derechos, en realidad hay una suerte de relación bastante intensa entre los derechos de la personalidad y los derechos fundamentales. Al decir del profesor Corral, por ir a un autor nacional, él dice que los derechos de la personalidad son facultades que son inherentes a la persona, que tienen que ser entonces protegidos por el ordenamiento jurídico y que están otorgados precisamente en razón de su inviolable dignidad. Esto entonces nos suena, ¿cierto?, muy familiar a la idea de los derechos fundamentales. Y cuando uno comienza a preguntarse, bueno, ¿cuáles son estos derechos de la personalidad? Y vemos que, si bien es cierto, no hay un catálogo desde el derecho privado, la doctrina enuncia una serie de derechos que efectivamente tienen una suerte de identificación con los derechos fundamentales: el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica, al honor, a la libertad, a la privacidad, a la intimidad, a la identidad personal, a la propia imagen, etcétera, etcétera. O sea, hay de alguna manera una vinculación bien intensa entre los derechos de la personalidad y los derechos fundamentales. Hay una diferencia importante, eso sí, y es que uno podría decir que
hay una tendencia a un crecimiento demográfico de los derechos fundamentales, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de la personalidad, como ustedes bien saben. Pero yo me quedo en la noción de derechos fundamentales y no hablo de los derechos de la personalidad, precisamente porque, si bien no estoy de acuerdo, como algún autor español que ha sustentado la necesidad de refundir ambas nociones y hablar entonces de derechos fundamentales de la personalidad, es lo que se ha postulado, yo prefiero quedarme en la noción de derechos fundamentales, básicamente para poner en evidencia esta necesidad de dar lugar a un diálogo fecundo entre todas las disciplinas, reglas y principios que confluyen tratándose de los derechos fundamentales y, desde luego, de la responsabilidad civil. Entonces, como les digo, bueno, la pregunta es ¿cuál es el nexo entre la vulneración de un derecho fundamental y el daño? Que es un nexo que parece bastante obvio, parece bastante lógico, de hecho lo hemos visto en las demás ponencias, pero dándole una vuelta, no siempre esto es tan lógico, porque en primer término, nosotros sabemos que en Chile hoy día la postura que prima, ¿no? Lo mismo ocurre en el derecho foráneo, es una concepción material del daño. Y esta concepción material del daño identifica el daño como la lesión a un interés jurídicamente protegido, un interés de carácter legítimo. De hecho, la Corte Suprema esto lo ha declarado incluso en sentencias muy recientes del presente año. Permítanme leerles que la Suprema dice: tradicionalmente el concepto de daño, en un sentido amplio, es asociado a la lesión de intereses del demandante, cuya existencia queda supeditada al sufrimiento de pérdidas, detrimentos en su persona o en bienes de carácter patrimonial o extrapatrimonial. Esto ha ido una sentencia del presente año. Y en Chile no es complejo sustentar una noción de carácter material del daño, producto que, a diferencia de otros sistemas, nosotros tenemos fórmulas amplias en materia de daño, como son los artículos 2314 y 2329, inciso primero, que implican que no tenemos un catálogo acotado, digamos, de derechos o de intereses susceptibles de ser resarcidos. Me estoy situando fundamentalmente en la responsabilidad extracontractual. Con todo, cuando nosotros pensamos en los derechos fundamentales, no estamos hablando de cualquier interés que sea el que se menoscaba. Estamos hablando de un derecho subjetivo, pero tampoco estamos hablando de cualquier derecho subjetivo. Estamos hablando de un derecho fundamental. Citando a Palombela, a diferencia de cualquier otro derecho subjetivo que se caracteriza en términos generales porque en los terceros recaen deberes de abstención, acá además recaen en muchas ocasiones deberes de carácter positivos y que muchas veces además implica prestaciones fundamentalmente por parte del Estado. Entonces, este es un derecho especial, es un derecho fundamental que a mayor abundamiento implica cada vez un reconocimiento mayor porque tiene su base en la dignidad humana. A propósito de todo lo que han mencionado aquí, ¿qué tiene que ver la dignidad? Bueno, la dignidad es la base de todos los derechos fundamentales y esa es la razón por la cual entonces se hacen estas declaraciones, probablemente no con mucha técnica legislativa, ¿no?, por parte de nuestros legisladores. Entonces voy a la primera pregunta. Cuando se lesiona un derecho fundamental, ¿podemos sustentar que acá hay un daño distinto a nuestras categorías tradicionales en nuestro sistema, que son el daño moral o extrapatrimonial y el daño patrimonial? Y la respuesta en nuestro sistema puede ser muy sencillo de responder, porque la respuesta debería ser negativa. Pero ¿por qué traigo a colación este tema? Porque si miramos con atención alguna experiencia en el derecho foráneo, vemos que es posible visualizar el reconocimiento a un daño de naturaleza distinta, autónoma, independiente, y eso ocurre, era que no, en Colombia. Colombia, por supuesto. Permítanme decirles que el Consejo de Estado colombiano, a partir de dos sentencias de conocimiento de recursos de unificación de jurisprudencia del año 2014, desde ahí reconoce un daño patrimonial, un daño moral, y reconoce un daño a los bienes o derechos constitucional y convencionalmente amparados, que es una noción precisamente que introdujo el Consejo de Estado el reciente año 2014. Uno de estos casos, por ejemplo, se trata de unas víctimas por repercusión que demandaron en juicio para hacer valer la responsabilidad extracontractual del Estado, porque un joven, pariente de estos demandantes, víctimas por repercusión, había sido, digamos, puesto bajo una reclusión de un sistema cerrado, un joven adolescente, tenía porte ilegal de armas, además consumía sustancias alucinógenas y se supone que debía tener una atención especial, altamente protegida. Bueno, resulta que el joven con otros jóvenes evadió, digamos, este centro de atención, se arrancó del centro de atención y no voy a contar como el cuento porque es bastante largo, pero el asunto es que el joven en esta fuga se ahogó, ¿ya?
se abogó y demandaron en definitiva haciendo valer la responsabilidad extracontractual del Estado y se ordenó precisamente la reparación del daño. Y cuando el Consejo de Estado en este recurso de unificación de jurisprudencia ordena la reparación del daño, ordena la reparación de 3 ítems indemnizatorios: daño patrimonial, daño moral, y luego ordena la reparación de estos bienes constitucionalmente protegidos. En lo que respecta a la reparación de estos bienes constitucionalmente protegidos, el Consejo de Estado lo que declara es que es un daño de carácter independiente, que la reparación tiene que ser preferentemente in natura, pero luego agrega el Consejo de Estado que en todo caso, si no se alcanza a, digamos, reparar íntegramente el daño, se dará lugar incluso a una indemnización de perjuicios. Curioso, ¿ya? Curioso. Ahora, permítanme decirles en todo caso que esta sentencia y este criterio que de ahí en adelante el Consejo de Estado ha, por cierto, mantenido, ha sido defendido por bastantes autores y han dicho que esto es un criterio absolutamente adecuado, que implica de alguna manera el acogimiento de la internacionalidad, digamos, del derecho internacional, del derecho a los derechos humanos, un reforzamiento, digamos, a la protección del derecho a los derechos humanos y que por consiguiente parece adecuado. Pero este criterio del Consejo de Estado tampoco ha estado exento de críticas. Ha sido bastante criticado, primero, porque esta noción de daño a las garantías constitucionalmente protegidas y en definitiva a los derechos humanos que están contenidos también en tratados internacionales es un daño bastante abierto, absolutamente ajeno además a las categorías de daños moral y de daño patrimonial, que son las categorías que en el derecho colombiano, de la misma manera que en el nuestro, se reconocen, y que por consiguiente lo único que hace es introducir ambigüedad al sistema de responsabilidad civil. ¿Ya? Entonces, la pregunta es si acaso nosotros en nuestro sistema pudiéramos eventualmente reconocer una de aquellas categorías. Y la respuesta, a mi juicio, es que no. Me parece que atendida la amplitud con que nuestros tribunales de justicia y nuestra doctrina reconocen al daño moral, que en realidad, como bien sabemos, en realidad alude al daño extrapatrimonial, entendido este daño extrapatrimonial hoy como una lesión de intereses de carácter extrapatrimonial, y permítanme leerles un fallo de la Corte Suprema solamente para que quede claro aquello, de la Corte Suprema de este año, 26 de mayo del año 2023, en que la Corte Suprema declara que está superado desde hace ya muchísimo tiempo la noción del presum doloris. Esta visión, dice la Corte Suprema, ha sido superada tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, a considerar una concepción más amplia de tal concepto a fin de reparar todas las especies de perjuicios morales y no solo el presum doloris, toda vez que en cada una de ellas hay atentados a intereses extrapatrimoniales diversos. De acuerdo a esta noción, no sería necesario, parece, que nosotros acogiéramos un tipo de daño distinto, en definitiva, por la vulneración al derecho fundamental. Pero además hay un argumento adicional, creo yo, que hay que tomar en consideración. Y el argumento adicional es que incluso si uno toma en cuenta los criterios, los parámetros del derecho a los derechos humanos, y miro especialmente la resolución de la ONU 60/147, que es donde están contenidos las modalidades de reparación del daño, en esas modalidades de reparación, la verdad es que la propia resolución hace expresa referencia al daño moral y al daño patrimonial. Nada de esa resolución pareciera ser que nos permitiría inferir un daño distinto. Otra cosa es que hay distintas modalidades de reparación atendida a la especial naturaleza del daño. Por tanto, a mí me cuesta ver que, al menos en Chile, atendido el estado actual de, digamos, de la ciencia o arte, nosotros pudiéramos aceptar una categoría de daño distinta al daño extrapatrimonial o al daño patrimonial producto de la vulneración a derechos fundamentales. Ahora, desde luego que en lo que respecta al daño que se produce por la vulneración al derecho fundamental, por cierto que se puede dar lugar a daño patrimonial, pero por supuesto que la mayor vinculación tiene que ver con el daño moral o daño extrapatrimonial. Y en Chile, la verdad es que podemos identificar distintos grupos de casos en que ha existido este resarcimiento del daño moral por vulneración a derechos fundamentales. Solamente 3 áreas en que podemos identificar entre muchas otras. En primer término, por lesión al derecho a la honra. Hay muchísimas sentencias, bueno, no tantas tampoco, varias sentencias, pero por poner una de ellas, por ejemplo, ya que es un tanto farandulera, me refiero al caso Camiroaga con Pasalacqua, en que ahí se hizo valer la responsabilidad extracontractual de Ítalo Pasalacqua por haber proferido una serie de
epítetos respecto del hermano y la familia de, digamos, de Felipe Camiroaga. La sentencia definitiva, de hecho, de la Corte de Apelaciones se dictó cuando ya Felipe Camiroaga había fallecido, y la Corte de Apelaciones reconoció que ahí había procedencia de indemnización del daño moral por la lesión a la honra. Incluso agrega la Corte de Apelaciones que procedía a esa indemnización no solamente para reparar el daño del demandante, sino que incluso estaba en cuestión, digamos, la honra de la familia. No obstante, además, el demandante había fallecido, que este era un hecho además conocido por todos, dice la Corte de Apelaciones. Esa sentencia quedó firme, además, porque el recurso de casación en el fondo se declaró inadmisible. Un segundo ámbito en que esta ligazón es absolutamente indudable es en el ámbito de las acciones de tutela. Estamos hablando del procedimiento de tutela laboral, en que de manera creciente, por vulneraciones a los derechos fundamentales en el ámbito laboral, ya sea por vulneraciones de derechos fundamentales que se produzcan durante la vigencia de la relación laboral, piensen ustedes en el acoso laboral o el acoso sexual, o bien por término de la relación laboral, como en el despido discriminatorio grave o tentatorio de derechos fundamentales, se demanda digamos, la indemnización por daño moral, y esto ha sido acogido. En estos últimos dos casos, además, de manera compatible con la indemnización del artículo 489, que yo postulo que ahí es punitiva, aunque se caiga la sala. Y un tercer ámbito en que también ello se ha dado lugar es en una gran cantidad de juicios en que han demandado tanto víctimas directas como por repercusión en el ámbito de los juicios que se han hecho valer en contra del Estado para hacer valer la responsabilidad extracontractual del Estado para las víctimas por delitos de lesa humanidad en la dictadura, en que, digamos, aquí se ha uniformado la jurisprudencia y que invariablemente lo que ha habido ahí es el resarcimiento del daño moral por vulneración a los derechos fundamentales. Pero la pregunta más acuciante en realidad, y que es lo que a mí me ha tenido, digamos, sin dormir, y el profesor Opaso lo sabe, es ¿qué pasa con la prueba? ¿Qué pasa con la prueba? Cristian Larraín, en un artículo a propósito del derecho a la honra y el derecho a la imagen, dice, no, esto siempre hay que probarlo. Y yo tenía mis dudas porque uno dice, bueno, cuando uno mira las distintas modalidades que tiene el daño moral, uno dice, bueno, la doctrina dentro de las modalidades señala, bueno, la lesión a los derechos de la personalidad. Entonces pareciera ser, en un peligro que incluso cita Díez Picasso, que cada vez que se lesione un derecho a la personalidad, entiéndase, derecho fundamental, hay daño moral. Claro. Sí, lo que pasa es que eso puede ser muy sencillo cuando estamos hablando de ciertos derechos fundamentales. Si pensamos en derecho a la vida, por supuesto, derecho a la integridad psíquica, derecho a la honra, derecho a la propia imagen, qué sé yo, el derecho, digamos, a la igualdad ante la ley, libertad de expresión, por cierto. Pero no todos los derechos fundamentales van a generar daño moral de manera automática. No todos los derechos fundamentales. Derecho de propiedad, derecho a emprender una actividad de carácter económica, una igualdad en la repartición de las cargas públicas. ¿Me van a decir que cuando se violan ese tipo de derechos que han sido reconocidos como derechos fundamentales, automáticamente hay daño moral? Entonces, hay que reflexionar sobre este punto porque en el fondo ahí hay dos cosas que uno podría resolver. O sea, una primera cuestión sería decir, bueno, solo respecto de ciertos derechos fundamentales. Y la pregunta es, ¿de cuáles? ¿Bajo qué criterio decimos que hay esta relación automática? O bien, la segunda respuesta sería decir, en realidad, la regla general sería señalar que hay que probarlo. Otra cosa es que en lo que respecta a la acreditación del daño moral, debemos tomar en consideración la especial naturaleza del derecho fundamental que se vulnera. De manera tal que, tratándose de estos primeros derechos fundamentales, derecho a la honra, etcétera, etcétera, uno podría señalar que aquí rigen los principios en materia de prueba, entiéndase, principios de normalidad, y por la vía de las máximas de la experiencia, bueno, se configuren presunciones judiciales y en los demás casos aplicamos las reglas generales. Pero bueno, esto es un tema sobre el cual estoy reflexionando porque de ser así, habría que reconducir estas modalidades de daño moral, me quedan 30 segundos, a señalar que ahí entonces la materialización del daño moral tendría que ser siempre, por ejemplo, por un menoscabo a la integridad psíquica o, por ejemplo, un daño, digamos, a la vida de relación o bien al proyecto de vida. Pero hay que, digamos, mirarlo con cuidado. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesora Prado, por esa interesantísima ponencia. Iniciamos una ronda de preguntas. Si no hay preguntas, me voy a tomar entonces una atribución y voy a formular, no voy a pelear con Mauricio en esta ocasión, ¿ah? Así que los que querían ver peleas los lamento decepcionarlos. Mi pregunta va a ir para la profesora Álvarez, porque cuando se plantea un tema de responsabilidad civil, en el caso de, de vulneración a los derechos de la infancia y la adolescencia, ¿a quién demandamos? Y lo planteo porque pareciera ser que los primeros, o cuando llegamos a este punto, la familia es la que vulnera al niño, niña, adolescente, y vamos a tener un problema de si lo vamos a demandar. ¿Demandamos al sistema, como lo planteaste en tu ponencia? ¿Podemos demandar al Estado por responsabilidad extrapatrimonial? Planteo la consulta. Gracias, Mario. Qué interesante conversar de esto. Bueno, es que depende del daño, depende de la situación, depende de la relación. Fundamentalmente van a haber daños que se van a fraguar en el ámbito familiar y en eso, por ejemplo, nos encontramos, si es más o menos allí donde donde encontramos un núcleo. Claro, hay daños al derecho a la identidad, por ejemplo, que se van a fraguar fundamentalmente dentro del ámbito familiar, ¿ya? Esa podría ser una categoría. Si usamos las categorías, los grupos de casos, ¿no? Podría ser esa una categoría. Pero luego nos vamos a encontrar con otro tipo de daños que se van a producir fuera del ámbito familiar y en general son los mismos daños a los derechos esenciales o derechos de la personalidad que se nos puedan producir a cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que en el caso de estas personas que en atención a su edad se están comprendidos dentro de un grupo en situación de vulnerabilidad, allí viene la especialidad. Y luego nos encontramos con niños que han sido vulnerados en sus derechos, que eso es el tema de la 21.302. Niños vulnerados en sus derechos como un grupo especial, de especial consideración dentro de este grupo en situación de vulnerabilidad, en donde, claro, experimentan un daño a cualquiera de sus derechos esenciales por la actuación de la administración pública. ¿Me entiendes? Entonces, en ese caso, evidentemente, falta de servicio. Y ahí las reglas generales, ¿no? Que responsabilidad subjetiva, en definitiva, es el mismo sistema. Y en los otros, ¿a quién demandamos? Al hechor, porque nos adscribimos al sistema general. Ahora, claro, cuando estamos dentro de aquellos daños que en parte, tú sabes que a mí me gustan mucho, que se producen en el ámbito familiar y fundamentalmente porque se pueden fraguar únicamente dentro del ámbito familiar, ahí nos encontramos con un gran tema, una camisa de once varas. Porque en el fondo, por ejemplo, en el caso de los niños o niñas o adolescentes, en tanto hijos que, por ejemplo, en el caso que en España hay muchísimos y aquí en Chile muy pocos, o casi ni se ha visto, cuando tienes una ocultación de la paternidad o una falsa atribución de la paternidad matrimonial, ¿sí? Y luego, siguiendo la acción de filiación correspondiente, se llega a determinar que no es el hijo de esa persona. En España discurre fundamentalmente por las lesiones a ese padre, ¿no? Que generalmente es un hombre, pero claro, respecto del niño también hay daño al derecho a la identidad, ¿no? El tema ahí es, ese niño menor de edad, quien ejerce la labor tuitoria a su respecto es su madre, y tendría que autodemandarse. Entonces, claro, en ese caso uno podría empezar a experimentar o a reflexionar acerca de, claro, es bastante poco probable que en ese caso se vaya a dar la hipótesis, ¿no? Pero claro, estás hablando de una situación súper particular. Y luego también ahí entra todo el tema del abogado de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Distinta a la figura que nosotros tenemos acá en nuestro sistema, que es como el curador ad litem, ¿no? Porque no es la misma figura.
Si pensáramos en un abogado de niños, niñas y adolescentes, si además nosotros hiciéramos efectivo dentro de nuestro sistema la autonomía progresiva en relación a los derechos esenciales, que en España sí tenemos el 162, otra historia podríamos contar. Pero son como highlights para comenzar para seguir hablando. Los desafíos. Sí. Los desafíos. Hay un señor que hay una... Sí, una pregunta acá tenemos. Anclándome o sujetándome a la pregunta que hizo el profesor, recordemos que como abogados no solamente atacamos, sino defendemos. Y en estas hipótesis que son a veces muy bullidas, muy bulladas, muy conocidas, como son el bullying, por afectación al menor, ¿cierto?, en su integridad, un abogado podría elegir, por ejemplo, hacer una demanda con acciones concurrentes a los padres y al establecimiento, eventualmente que no tengan los reglamentos. Y en el caso de la defensa, el establecimiento debería, o los padres deberían, especialmente el establecimiento, debería buscar que el juez se manifieste, en el caso que haya condena, a cómo distribuyen, porque cuando hay obligaciones concurrentes son insólidum, ¿cierto? No hay culpabilidad en la autoría, sino que en definitiva los hechos independientes de cada uno generan el resultado definitorio. Por lo tanto, ahí el problema, si uno defiende, debería buscar, si fuera el establecimiento, conforme al 23-21, sabemos que generalmente los padres de los adolescentes, ¿cierto?, son responsables cuando conocidamente provengan de la mala educación o los hábitos viciosos que le han dejado adquirir. Claro, ¿Sería posible que uno en esa defensa dijera, mire, magistrado, en el evento que me condene, usted determine el porcentaje? Porque ahí está el problema. Uno como atacante buscará el bolsillo más grande, pero uno, por el otro lado, tratará de defender y que sea lo menos posible. ¿Sería posible esa defensa a su juicio? Porque no existen normas de repartición en este tipo de obligaciones concurrentes. Gracias. Dale. Sí, verdad. Bueno, eso nos lleva a un tema clásico del derecho civil, que es la obligación a la deuda y la contribución a la deuda, la relación interna y la relación externa. Todos están obligados por el todo, los deudores solidarios, pero entre sí, claro, existe una contribución que puede ser diversa, pero eso siempre se ha entendido que es materia de un juicio diverso, de distribución. Es decir, el que paga tiene que repetir. Eso no es un objeto de... sí, pero en Chile siempre se ha entendido que es así. A menos que... no. A menos que es una opción que demandara, que el demandante demandara, digamos, la propia demanda como obligación concurrente, que condenara de manera concurrente y por tanto en subsidio, en la contestación, en subsidio uno, digamos, defendiera la aplicación no de la obligación concurrente, sino que de la mancomunidad. O sea, que en el fondo no es mancomunidad, sino que en el fondo es el concurso de culpas causales, en el fondo. Y que por tanto cada uno responde de lo que corresponde. A mí en particular no me gustan las obligaciones concurrentes. Y que la independizaran. Claro. Perdón, Claro, en la propia contestación, pero el problema que se da es que hoy día en muchas ocasiones se están demandando, y eso ocurre, digamos, muchísimo, por ejemplo, en materia de accidente de trabajo también, en que sin solicitarlo están condenando por obligaciones concurrentes o insólidum. Y en definitiva, y es así. Pero si a mí me demandaran vía obligaciones concurrentes o insólidum, yo trataría en definitiva de, en subsidio, defender la no aplicación de las obligaciones concurrentes o insólidum, sino que me condenen por aquello en definitiva que yo, digamos, contribuí a la realización del daño. O sea, como defensa, que se trate de una obligación simplemente conjunta. Claro. Que en el fondo es, tú respondes por aquello que contribuiste a la producción del daño. Claro, La defensa, el subsidio. Pero es que en el fondo, claro, lo planteas como el señor está hablando como demandado, lo tendríamos que plantear en la contestación de la demanda. Pero eso estoy diciendo, pues, Claro. pero la contestación es subsidio. Usualmente, usualmente lo que se pide es usualmente eso. Por eso, Que se excluya la solidaridad sí. y que se aplique como obligación simplemente conjunta y por tanto se distribuya.
Claro, pero la condena va a venir solidaria. sí, Y no, va- el problema es que hay Claro. ámbitos, el problema es que hay ámbitos en que incluso, aunque no te lo pidan, lo ordenan igual, porque en materia laboral pasa, o sea, se solicita la indemnización, por ejemplo, en materia de subcontratación, se demanda ambas. No se solicita, se solicita ante tu solidaridad y los tribunales dicen concurrente. O sea, ni siquiera se solicita como concurrente, ni siquiera el subsidio. Que concurrente es una Es un invención, invento doctrinal. Sí, Ah, absolutamente. claro, claro. ¿Alguna otra consulta, profesora Macías? Bueno, muchas gracias. Las ponencias de esta segunda mesa me suscitan dos reflexiones que son barra pregunta. Por un lado, a ver, en España se defiende, y yo soy de esa corriente, que el daño a la hora de fijarlo y a la hora de cuantificarlo hay que identificarlo en la repercusión sobre la víctima, que por tanto la conducta del responsable no tiene que influir y que es indiferente la mayor gravedad de esa conducta o la menor gravedad a diferencia de lo que ocurre en el derecho penal. Lo que pasa es que es cierto que en el daño moral a veces la gravedad de la conducta produce una repercusión en cuanto al monto del daño moral. Es decir, no es lo mismo un insulto que un insulto hecho por alguien muy cercano. Y en ese sentido, decía el profesor Tapia, que era en una agresión, en unas lesiones físicas entre cónyuges, el hecho de que fueran cónyuges era indiferente. Yo tengo mis dudas de si no es mayor el daño porque precisamente es entre cónyuges en concepto de daño moral, con lo que el contexto matrimonial sí que puede ser a lo mejor relevante en esos aspectos. Es una duda que tengo, no es una convicción. Y yendo precisamente por la cuestión de las lesiones, eso, conforme hablaba la profesora Prado sobre las lesiones a los derechos fundamentales, claro, ella planteaba, toda lesión a un derecho fundamental es un daño por sí mismo. Claro, yo preguntaría de otra forma. Cuando se lesiona un derecho fundamental, ¿lo que se indemniza es la lesión? Es decir, si se lesiona la integridad física, y tomo el mismo ejemplo, ¿se va a añadir una partida indemnizatoria por el hecho de que se ha lesionado ese derecho? Si se roba una propiedad que se ve afectado el derecho de propiedad, ¿se indemniza por esa lesión del derecho de propiedad? O en todos esos casos, y lo mismo en el derecho a la honra, en cualquiera de ellos, lo que se indemniza es la lesión al derecho fundamental o la consecuencia, la repercusión de esa lesión. Entonces, son las reflexiones. Muchas gracias. Sí, bueno, la legislación contempla a través de otros instrumentos la consideración del contrato matrimonial en situaciones de violencia, desde ya en tipos penales, por ejemplo, en el femicidio, o en agravante, y en el tipo particular de violencia intrafamiliar, ¿ya? Lo que yo me quise referir al hablar ahí de que el contrato matrimonial es indiferente, es que con independencia de la existencia o no de un vínculo formal de pareja, sean convivientes, sean matrimonio, todo. De todas formas, ahí es procedente el daño moral, ¿me entiendes? Es procedente el daño moral, ¿me entiendes? Y por tanto no es un ejemplo que podamos sostener que es un caso de indemnización de daño moral por el cumplimiento de deberes conyugales, personales. A eso me refería simplemente. No es que no pueda tener un rol naturalmente el matrimonio en agravar sanciones penales o en aplicar otras figuras. Bueno, muchas gracias, Andrea, por tu comentario. La verdad es que sí, tienes toda la razón. Esa es una excelente pregunta. Sin embargo, a propósito de también mi obsesión con el tema de los grupos de casos,
Aquí lo que ha ocurrido a propósito de estos tres grupos de casos, que son los que yo comentaba, que es donde uno puede identificar este nexo importante entre la lesión a derechos fundamentales y daño moral, es que fíjate que en los dos primeros, que son derecho a la honra y en el caso de procedimiento de tutela laboral, que te comento que en materia laboral aquí en Chile es como una especie de laboratorio muy importante en materia de responsabilidad civil, en una serie de ámbitos, y yo te diría que acá en este ámbito es como uno de los primeros sectores entre particulares en que se ha dado de manera muy potente este grupito de casos en materia de responsabilidad civil. En general lo que ha ocurrido es que se exige la prueba, por muy mínima que sea esa prueba del daño moral, y ahí la identificación del daño moral tiene que ver más bien con una lesión en integridad psíquica. O sea, en el fondo se le denomina una lesión en integridad psíquica, pero están encubriendo presión dolores en el fondo, ¿ya? Por el contrario, en estos otros casos, que son los que se han dado respecto de las víctimas de la dictadura, tanto víctimas directas como por repercusión, en que esas demandas que se han dirigido en contra de, digamos, del Estado, no hay, digamos, una prueba que se ha exigido claramente respecto del daño moral, sino que ahí más bien es mirar las circunstancias de hecho en que se produjo el delito de lesa humanidad, la demanda en definitiva de daño moral, e incluso la defensa del Consejo de Defensa de Estado, digamos, del fisco, ha sido decir, no, esto ya está reparado, o ha habido prescripción, pero no por la vía de la prueba. Y por tanto, superadas esas barreras, de alguna manera se ha dado el ligamen automático entre la lesión al derecho fundamental y el daño. Entonces, ahí hay otro tipo de razones, en realidad, que tienen que ver probablemente con la justificación interna de la sentencia, que entonces no está explicitada. Pero claro, yo encuentro razón en la idea de mirar esto desde la perspectiva de si tal vez lo que hay que reparar es no el daño, sino que la lesión al derecho. Pero claro, en nuestro sistema yo temo que en un razonamiento de ese tipo a mí me pudieran decir, sí, pero acá a lo mejor estamos reparando dos veces el mismo daño. ¿Ya? Y eso es una dificultad con la cual nos enfrentaríamos. Pero como te digo, esto es algo que todavía está un poco en estado de reflexión. Así que muchas gracias. Bien, con esta última intervención entonces damos por cerrado este panel y quedan todos y todas cordialmente invitadas para mañana a continuar con el segundo día que se va a referir a la responsabilidad en el derecho marítimo. Muchas gracias.